Sean todos bienvenidos. Vamos a estar reaccionando al video ¿Existen los apóstoles y profetas hoy día? Hay una pregunta que tiene que ver con el versículo de Efesios 4:11 que habla de los 5 ministerios donde aparecen profetas, apóstoles, maestros, pastores y evangelistas. Y la pregunta es si esos ministerios están presentes hoy. La respuesta es sí, están vigentes los 5 ministerios. Vamos a hablar un poquito de eso, de esa pregunta controversial. There is a question related to Ephesians 4:11 and the 5 ministries: prophets, apostles, teachers, evangelists, and I'm missing. Hay varios textos que indican que el ministerio de apóstoles y profetas están vigentes, ¿sí? Lo que hay que hacer es escudriñar la palabra de Dios. Vayamos a Efesios 4, 11, 12. Ahí están los 5 ministerios. ¿Qué pasa si se amputan estos 5 ministerios? La iglesia no va a alcanzar, ¿sí?, el crecimiento, porque están puestos para que la iglesia crezca. Esa es la finalidad que tienen los 5 ministerios, aportar crecimiento al cuerpo de Jesucristo. One more. Pastors, thank you. Do you think that those 5 ministries are present today? And if not, why not? I think the question is related to the so-called apostles of today. So let's talk about it. Claro. Bueno, creo que no hay duda alguna de que los dos primeros posiciones o posiciones apóstol y profeta ya no están en existencia en nuestra época. Yo citaría varios textos. Efesios 2, versículo. Pero no está diciendo por qué no estarían vigente el ministerio de profeta y el ministerio de apóstol. Está cometiendo una falacia de afirmación gratuita. Además quiere citar la misma escritura para negar lo que dice la palabra de Dios. Esto es totalmente jocoso. Versículo 20 dice que conforme la iglesia fue edificada, Cristo es la principal piedra del ángulo y los apóstoles y los profetas establecen el fundamento. Cuando tú construyes una casa, solo estableces Pero eso es totalmente trillado, Steve Lapson. Todo creyente formado en la palabra de Dios lo sabe. Nadie niega que Jesucristo sea la piedra angular. Construyes el cimiento una vez nada más y lo haces al principio durante la construcción de la casa. No continúas colocando cimientos. Me da la impresión que está montando un muñeco de paja. Una falacia de espantapájaros. Entonces, en vez de atender realmente los argumentos que nosotros ofrecemos en base a la palabra de Dios, en el segundo y tercer piso y colocas otro cimiento en el techo. El cimiento es un acontecimiento que sucede una vez, únicamente al principio, y todo lo demás descansa sobre ello. Esto es lo que... Sí, es correcto lo que dice Steve Lapson. Eso se sabe. El que ha tenido experiencia en la construcción lo debe saber por experiencia. Ministerio de los apóstoles y profetas era. En eso consistía, ya que eran los que hablaban con la autoridad de la revelación divina de Dios, la mayor parte de la cual fue registrada en los 27 libros del Nuevo Testamento o respaldando uno de los libros del Nuevo Testamento. Cuando esos apóstoles dejaron de estar aquí en la escena, no fueron reemplazados. Cuando ellos murieron, Efesios 3, en el versículo 5, habla de los apóstoles y profetas habla de que recibieron revelación directa de Dios. La Biblia no dice que no va a haber apóstoles enviados en pos de, apostelo, ¿sí? Apóstolos, en griego. Ese es un ministerio único que solo ellos tenían. Ahora tenemos la fe que ha sido una vez dada para siempre a los santos. Si es nueva, no es verdad. No hay que confundir lo que es inspiración, lo que es canon y lo que es revelación. No hay revelación nueva que se da
en la actualidad por parte de Dios. También habían requisitos para ser un apóstol. Y en el libro de los Hechos, versículos 21 en adelante, creo que hay algunos requisitos que se dan. Uno, tenías que estar con el Señor desde el principio de su ministerio público. Está sacado de contexto el requisito que está en Hechos capítulo 1. Fue específicamente para reemplazar al apóstol Judas Iscariote. ¿Y quién fue elegido, según lo que dice la palabra de Dios? Matías, por medio del al azar, es decir, por medio de la palabra de Dios, el Señor se vale de el azar, es decir, que dice la palabra, la suerte es echada en el regazo, más de ella es la decisión de Dios, de Jehová. Hasta el final. Eso es imposible de replicar el día de hoy. La razón de eso fue que entonces el apóstol Pablo no sería apóstol porque no estuvo de un principio con Jesucristo. tenían que tener y tenían que estar expuestos de manera directa a la enseñanza de Cristo mismo, de tal manera que ellos hablarían aquello que Cristo les había impartido de manera directa a ellos. En segundo lugar, tenían que ver la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenían que ver al Cristo resucitado, porque ellos deben hablar con tal certeza que estuvieran dispuestos a morir por la verdad que ellos proclamaban. Además de esto, 2 de Corintios dice que los apóstoles... También hay apóstol del Padre. Jesús, por ejemplo. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Apóstoles del Cordero y apóstoles del Espíritu Santo. Parece ser que Steve Lapson no lo estudió bien. Eran confirmados mediante el hacer señales y milagros. Era una certificación de que estaban recibiendo revelación directa por parte de Dios. Esa es la razón por la cual cuando Pablo comienza sus cartas, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Él está afirmándole a la iglesia que lo que está por seguir de manera subsecuente en este libro es por revelación divina de parte de Dios, y que Él está hablando con la autoridad de la cabeza de la iglesia, Jesucristo mismo, de tal manera que lo que el apóstol enseñaba se volvía algo obligatorio para la conciencia de las vidas de la iglesia y obligaba a la iglesia a lo largo de la totalidad de la época de la iglesia hasta la época en la que Jesucristo regresara, de tal manera que cuando Pablo escribe como apóstol, tiene autoridad sobre todo creyente, en toda iglesia, en toda generación, en todo continente, a lo largo del resto de la época de la iglesia. De tal manera que esa fue una posición extraordinaria, y tener la responsabilidad de ser apóstol. Y los profetas vinieron junto a los apóstoles y ellos también hablaron revelación directa de Dios. Pero esas dos responsabilidades han dejado de existir y dejaron... Revelaciones significa dar a conocer lo que estaba oculto. Hasta el día de hoy, los teólogos no pueden explicar todo lo que es recóndito. Hay cosas que son inaccesibles a nuestro conocimiento limitado. Yo diría que el hermano Steve Lapson no llega a entender lo que significa la palabra revelación. Dejaron de existir durante el tiempo de la segunda mitad del primer siglo, de tal manera que los otros libros del Nuevo Testamento ni siquiera hablan ya de estos asuntos, solo son las primeras partes del Nuevo Testamento. Es un asunto tan serio que cuando alguien dice, si alguien en nuestra actualidad dice que es un profeta apóstol, y si te dice que es un profeta apóstol, tienes que huir de ellos porque no son enviados por Dios. Ahora lo que tenemos en la actualidad, tenemos pastores maestros. Qué lamentable escuchar a esas personas que están aplaudiendo la ignorancia. Y evangelistas. Y la iglesia no debería prescindir los 5 ministerios. De lo contrario, produciría enquistamiento en el desarrollo congregacional. Además de la amputación ministerial que generan los disques reformados, con sus doctrinas negacionistas y volterianas.
Desafortunadamente hay iglesias contaminadas por el cientificismo. Tienden a querer racionalizar la palabra de Dios. Es un error garrafal hacer ese tipo de cosas. Permite hacer es tomar la enseñanza de los apóstoles como está registrada en el Nuevo Testamento escrito y enseñar lo que los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles como se ha registrado en el canon escrito en las escrituras del Nuevo Testamento. Pero para el tiempo que estaban los apóstoles primitivos, o mejor dicho, los 12 apóstoles, no estaba el canon, o por lo menos el criterio de canon, es la regla, ¿sí? Una cosa es el canon, ¿sí? Y otra cosa es inspiración, y otra cosa es revelación. Está confundiendo. Para ese tiempo no tenían los 27 libros. Entonces, me parece que Steve Lapson está cometiendo un grave error de negar estos ministerios que son fundamentales para el crecimiento de la iglesia. Por lo tanto, toda iglesia del Nuevo Testamento debe ser una iglesia apostólica. Permanecemos bajo la autoridad de los apóstoles, así como ellos enseñaron bajo la autoridad de Cristo y conforme enseñaron. Ahora yo me pregunto, ¿él no cree que hoy en día hay misioneros? Ellos no le van a llamar apóstoles, sino misioneros, pero la palabra misma es enviado en pos de. ¿Acaso las iglesias no han preparado sus ministros y lo envían a otras naciones para llevar la palabra de Dios? ¿Eso no hace un apóstol? Enseñamos la palabra de Dios, de la cual fueron parte de escribir o respaldar a otro que había escrito esos libros. Ese es un asunto serio, decir que hay apóstoles el día de hoy o que hay profetas el día de hoy, porque no lo hay. Por lo tanto, que lo diga él no significa que no haya apóstoles. todo predicador debe predicar únicamente lo que los apóstoles registraron y todo evangelista debe hacer lo mismo. El evangelio que fue registrado por los apóstoles en el Nuevo Testamento es un asunto muy importante. Según ellos estaría entonces vigente el ministerio de maestro, es decir, didáscalos, el ministerio de evangelista y el ministerio de pastor, poimen. Y el ministerio de los apóstoles y profetas está limitado únicamente al primer siglo. Simplemente. Yo le preguntaría al señor Steve Lapson, ¿en qué parte de las escrituras en el primer siglo se acabaría el ministerio de apóstoles y profetas? Hasta ahora, estudiando la palabra de Dios, años y años estudiando la escritura, no encontré ninguna referencia que diga, en el primer siglo se va a acabar el ministerio de profeta y el ministerio de apóstoles. Para añadir a eso, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Steve, solo simplemente para añadir esto. En el movimiento carismático hay gente que dice que son apóstoles y profetas. También dicen que tienen revelación nueva, que Dios está hablando. Si Dios está... Estaría bueno que él explique a qué hace referencia sobre eso de la revelación nueva. ¿Está hablando? El Nuevo Testamento no ha terminado de ser escrito, de tal manera que tenemos otro Nuevo Testamento, otro testamento que viene. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Quién lo está escribiendo? Esto es usurpar el poder. Qué argumento tan paupérrimo que está utilizando John MacArthur. Poder y autoridad con el propósito de elevarse uno, exaltarse uno a sí mismo para manipular. En el movimiento carismático, el origen de la verdad, en lugar de que sea de la palabra de Dios, viene desde adentro, del interior de una persona. El Señor me dijo, el Señor me habló, tuve esta impresión, tuve este sueño, tuve esta visión. Entonces, desde el principio, ese movimiento está mal, porque la fuente de la verdad es la persona, está adentro de nosotros, es intuitivo. Yo le preguntaría al señor John MacArthur en qué año se cerró el canon, porque hasta ese momento los apóstoles seguían predicando y aún no estaban conformados los 27 libros del Nuevo Testamento.
no externo. La realidad es que la palabra de Dios es externa, está afuera de nosotros, está en este libro. Entonces están mal porque sea cual sea el sentimiento, visión, experiencia, sueño, visión que tenga, la consideran como legítimas y verdades. Y la fuente de la verdad entonces está mal. Y después, en segundo lugar, Dios todavía está hablando, todavía está revelando. Entonces tenemos algún tipo de persona, unas revelaciones ahí X, sin importancia, que dicen que son de Dios, pero no viene de gente que tiene buena teología, viene a gente que tiene teología mala. Entonces debemos creer que Dios está... Precisamente Él posee una teología mala. certificando la teología mala y que está dando revelaciones a maestros malos, inclusive a maestros falsos. ¿Y por qué Dios haría eso? Por lo tanto, son ilegítimos y revelaciones ilegítimas y falsas. Entonces tenemos que estar muy, muy conscientes de eso. Dios nunca certificaría eso. Y, además, llegan al punto de sí reclamar que llevan a cabo milagros, que son milagros falsos. Entonces, falsos maestros, revelaciones falsas. Además de incrédulos, el Señor sigue haciendo milagros. Él no cree que todos los dones estén vigentes. Ese es otro tema, ¿no? La vigencia de los 9 dones espirituales, descritos en 1 Corintios capítulo 12. Certificadas de manera falsa, es añadiéndola a las Escrituras. Acabo de terminar un libro y quiero que sepan, va a salir en español en enero, que se llama Fuego Extraño. Es una crítica extensiva, profunda del movimiento carismático, el corazón. Ese libro contiene varios equívocos. Generaliza, mete todo en la misma bolsa. Una cosa son los neopentecostales, otra cosa son los pentecostales clásicos, los pentecostales históricos. Me parece totalmente deshonesto lo que hace John MacArthur, generalizando al movimiento pentecostal. Yo no soy pentecostal, pero reconozco que no todos piensan del mismo modo. Así que yo diría que John MacArthur debería estudiar más sobre el origen del movimiento pentecostal. De ese libro es el capítulo 5, que habla de los apóstoles y la historia entera de los apóstoles. Gran parte de lo que dijo Steve es el flujo del argumento, la sección hay una sección de profetas, de hablar en lenguas, prodigios, señales y milagros, la fuente de la verdad. Todo eso está en el libro llamado Fuego Extraño, que estará disponible en enero. Comete varias falacias. Thank you. Ya lo escucharon, el señor John MacArthur no tiene buenos argumentos, así que vamos a tratar con otro hermano, refutar en profundidad todo lo que ha dicho este señor. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.